Y el día que nos sacan a la calle a combatir una delincuencia local, hacemos cosas o hicimos cosas, él lo hablaba en el pasado, que no debimos de haber hecho. Todos estos cursos de capacitación nos ayudan justamente para tratar de entender que ya no solamente combatimos al enemigo de guerra. Entonces, justamente este ejemplo se los pongo porque la criminología crítica establece que los procesos de criminalización deben de cambiar, la política criminal debe de cambiar. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia. Por lo tanto, la política criminal debe de ser también dinámica. Estudia el derecho penal entonces desde este enfoque dinámico en el que es posible distinguir tres mecanismos de análisis. El primero, que es muy importante y muchos de ustedes sé que vienen de la asamblea, que es lo que nosotros llamamos la criminalización primaria, que es la producción de normas. El segundo, que es la criminalización secundaria, es la aplicación de las normas, que también sé que muchos de ustedes trabajan aquí en el Poder Judicial. Y tercero, que es la criminalización terciaria, son los mecanismos de aplicación de penas y medidas de seguridad, que sí, ahí sí no sé si alguno venga de los órganos del órgano desconcentrado de prevención o del poder administrativo en materia de ejecución. Pero justamente esta política criminológica como un proceso dinámico debe de obedecer a estos tres tipos de criminalización. Si cambiamos la criminalización primaria, tenemos que cambiar la secundaria, tenemos que cambiar la terciaria para crear un proceso homogéneo, homologado. Por eso insisto mucho que este cambio de paradigma no solamente debe de obedecer a un derecho procesal penal o un derecho penal de corte adjetivo, sino también a una sustancia, un derecho penal de corte sustantivo y armonizarlo. Si no armonizamos códigos penales con el nuevo sistema, pues entonces nos va a costar más trabajo la implementación, mucho más trabajo, porque no estamos terminando o cerrando este círculo de reformas. La base de estas nuevas corrientes es justamente que el derecho penal no defiende a todas las personas, o sea, basa justamente de un fenómeno desigual. Dicen estas corrientes, el derecho penal no defiende a todas las personas ni protege todos los bienes esenciales, las cuales están justamente interesadas por lo que la ley penal no es igual para todos. Esto es en lo que se basa, o en estos paradigmas son los que se basan las nuevas tendencias criminológicas. La ley penal no es igual para todas. Estos procesos de criminalización desde el primario, secundario y terciario, ya se los expliqué, la teoría del embudo, ¿no? Del 100% de la comisión del delito. Justamente estos procesos de selección del sistema penal, dicen los criminólogos críticos de corte sociológico, no es democrático, no es igualitario, y tan es así que en todos estos estudios empíricos que se hacen de la población carcelaria se llega a la conclusión que el 75-80% son personas que que ingresan al sistema penitenciario, no solamente al sistema penal, al sistema penitenciario, son personas que no tuvieron la capacidad económica o política para defenderse. La selección de los bienes protegidos penalmente y los comportamientos que los vulneran, y la selección de los individuos estigmatizados entre todos los que han cometido infracciones penalmente sancionadas, son una de las bases en las que se sustenta esta nueva tendencia o corriente criminológica de corte crítico o sociológico. La criminalidad, dicen los críticos, se escoge según la jerarquía de intereses establecida por el sistema socioeconómico y según las diferencias sociales que hay entre los seres humanos. Para la opinión pública
Ser criminal, como se los dije hace ratito y se los puse como ejemplo con las constancias de antecedentes no penales, es aquel quien ha estado sujeto no solamente a una sanción penal, incluso a un procedimiento, ¿sí? La sociedad estigmatiza a los sujetos desde el momento de su introducción al sistema, ¿no? Violentando con ello el principio de presunción de inocencia. Quien ha sido parte de la población carcelaria, peor aún, ¿no? Los mecanismos de selección de todas estas personas que ingresan al sistema penal, al sistema penitenciario, van relacionados, dicen los críticos, con el estrato político-social, los más bajos. La conclusión a la que llegamos es que tanto la norma penal como el proceso, sistema penal, operan como mecanismos de selección, dicen los criminólogos críticos, en los que se reproducen desigualdades sociales. Este es la base fundamental, el paradigma en el que se basa la criminología de corte crítica, sociológica, que es de la que devienen las tendencias abolicionistas, garantistas, de las que deviene la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es para lo que estoy aquí con ustedes. El desarrollo de la criminología crítica y de la crítica con ello del derecho penal se puede sintetizar en 4 teorías, de las cuales se desprende esta política criminal alternativa, que es lo que a mí me interesa que entendamos la clase de hoy, esta política criminal alternativa. Primero, dicen estos criminólogos, el problema de la desviación y de la criminalidad es un análisis de estructura general de la sociedad, por eso también se les llama tendencias sociológicas. La criminalidad, dicen ellos, es un fenómeno multifactorial, que no obedece solamente a fenómenos endógenos, sino también principalmente a fenómenos exógenos. La desigualdad es una característica y función del derecho penal. Todo esto es la conclusión de lo que acabamos de ver. Tercero, la cárcel es un medio que acrecenta esa desigualdad social, y con ello la teoría del embudo y estos análisis empíricos de experimentación empírica que les cuento que se han hecho al interior de las cárceles, no solamente en México, sino en el mundo. En las cárceles no solamente están los más pobres, sino también los racialmente o culturalmente relegados. La opinión pública y los procesos ideológicos y psicológicos que en ellas se desarrollan mantiene y legitima este derecho penal de corte inequitativo. O sea, que la sociedad también tenemos parte de la responsabilidad y parte de este etiquetamiento y estigmatización social. Por eso les pongo el ejemplo, o les puse el ejemplo justamente de que todos tenemos un lombroso adentro, ¿eh? De lo anteriormente estudiado, ya estamos por cerrar esta primera parte, que es la criminología y la política criminal, para dar paso a la justicia restaurativa y terminar con los medios alternativos. Podemos concluir que esta política criminal alternativa, esta alternativa que estamos dando, procura reducir al máximo el derecho penal, ya que se ha establecido como un sistema de control absoluto inequitativo. Entonces, de la desviación, lo que se cree es que el derecho penal y el sistema en su conjunto se encuentra sustentado en bases represivas de justicia, dijimos. ¿Cuál es el versus de la justicia restaurativa? La justicia retributiva, ¿sí? Pagar un mal con otro mal, en ocasiones mayor y desproporcionado. La política criminal es un instrumento para medir democracia mediante la relación del poder y el control que el poder ejerce sobre la población, dicen los criminólogos críticos. La
sociedad desigual teme y reprime lo diverso, en lo jurídico, moral, religioso, escolar y familiar. A mí por eso me preocupa tanto hoy por hoy el fenómeno del bullying. Porque entonces, sobre pretexto combatir el bullying, también estamos haciendo bullying a los bully. Entonces, para mí, es un fenómeno de violencia, es un círculo de violencia que en un momento determinado no vamos a parar. Porque reprimimos al bully, pero buleamos al bully. Es un fenómeno que tenemos que parar por una solución pacífica, por medio de justicia restauradora. Algo está pasando en la sociedad para que el bullying se acrecente. Una vez leí, confieso muy superficialmente, un estudio interesantísimo que un criminólogo hizo sobre este fenómeno de violencia reproducido, ojo, hay muchos hombres, en los estadios de fútbol. Qué interesante. Y la verdad que lo leí superficialmente, debí de haberlo leído más. Porque él decía o trataba de comprobar con este análisis, un criminólogo nórdico, él trataba de comprobar que las crisis en los estadios de fútbol o la violencia en los estadios no eran más que una reproducción de la violencia social. Y yo cada vez que prendo la tele o veo caricaturas o veo fútbol, no hay democracia en mi casa, o mi esposo o mis hijas. Entonces, cada que veo el fútbol o me toca ver los resúmenes de los resúmenes, me doy cuenta que hay cada vez más violencia en nuestro país, en los estadios y en varios lugares del mundo, pero bueno, a mí me importa mi país. Y entonces me acuerdo de este criminólogo nórdico y me dan ganas de volver a leerlo, nomás que tengo que encontrarlo para volver a leerlo. Pero ese es el mismo ejemplo del bullying. ¿Qué estamos haciendo en las escuelas? ¿Qué estamos haciendo en los estadios? Reproduciendo fenómenos de... ¿Qué está pasando en las cárceles? Reproduciendo fenómenos de violencia social. ¿Y cómo podemos pararlo? Reprimiendo. ¿Cómo podemos pararlo? Creando más delitos, aumentando penas, que esa ha sido la política criminal en nuestro país durante estos últimos años. ¿Lo hemos resuelto? Creando cárceles de máxima seguridad, creando regímenes penales de excepción en torno a una delincuencia organizada. ¿Lo hemos resuelto? ¿Sí? Vamos a apostarle por una justicia restaurativa que, entiendo, no puede resolver todos los conflictos, pero sí puede resolver un número importante de conflictos sociales, por ejemplo el bullying, ¿no? Por ejemplo, las crisis en los estadios de fútbol, ¿no? En donde finalmente, y yo oigo a los comentaristas y tienen toda la razón del mundo, está la violencia invadiendo estos pocos lugares de esparcimiento y de distracción y de tranquilidad con los que contábamos en nuestro país. Entonces, vamos a solucionarlo de alguna forma. Y yo creo que la justicia restaurativa nos puede ayudar a resolver en estos lugares el conflicto. La política criminal, por tanto, es esto, no un instrumento para medir democracia. Uno se da cuenta cuál es el nivel de democracia de un país leyendo sus códigos penales, viendo el catálogo de delitos y, ojo, las penalidades. A mí, que es mi tema, me encanta leer. Cuando voy a un país me gusta leer su código y siempre me voy a las penalidades, no solamente al catálogo de delitos, sino a las penalidades, a qué tan altas
o medias o bajas son las penalidades.